Hace 7 años atrás yo estaba bien perdido, yo pensaba que me iba a morir y que vivir con VIH era significado de muerte, ¿verdad? De enfermedad. Lo que voy a hacer es que ahora son 50.000 personas que me siguen, que todos los días hablo con personas con nuevos diagnósticos, con situaciones complejas, con personas que están intentando suicidarse también. Y no solamente hay gente que por el estigma comienza tratamiento, no lo toma correctamente, no baja la carga viral, sus defensas siguen, ¿verdad? Deteriorándose, o abandonan el tratamiento después de tiempo, porque ya no tienen como pierden el sentido de la vida, no tienen el apoyo de sus personas cercanas, la familia, experiencias de rechazo, discrimen que hayan tenido les desaniman, o el miedo a experimentarlas también, puede ser incluso esa depresión que hasta yo tuve y fue difícil salir de eso, por eso digo que busquemos ayuda psicológica y atendamos en terapia, ¿verdad? Bienvenidos a todos a Voces Latinas. Este es un espacio para los artistas soñadores, emprendedores y empresarios de la industria que quieren aprender a moverse en ella y cumplir sus sueños. Mi nombre es Valentina Escobar, bailarina, actriz y cantante de teatro musical, quien los estará acompañando como embajadora oficial de Voces Latinas, junto a todos nuestros grandes invitados. El día de hoy tenemos a Andrés Vázquez, influenciador y coach sobre la concientización del VIH. Él se ha convertido en una voz directa y sin rodeos que aporta claridad y transformación en el debate público en torno al VIH. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias, aquí encantado de estar en este espacio y poder hablar de VIH. Bueno, Andrés, entonces, para quienes no te conocen, queremos saber un poco más de ti. ¿Quién eres y cómo te describes? Bien, soy una persona que vive con un diagnóstico positivo a VIH hace 7 años, no todo el tiempo fue así. Vivo en Puerto Rico, a través de lo que es un proceso de aceptación y de luchar con el estigma interno. Trato de alguna manera de alzar mi voz para que otras personas tengan conciencia de que el VIH es bien común, que millones de personas lo tienen, pero que se puede prevenir. Si ya vivimos con la condición, podemos vivir bien con tratamiento, ¿verdad? Con acceso a cuidados médicos, y esa es la conciencia que llevo para que más personas, pues, tengan conocimiento sobre el tema y no hayan estigmas. Claro, muchas gracias por esa introducción. ¿Cómo ha sido para ti vivir ese proceso de tratamiento y mantenerte vigente, por decirlo de alguna forma, en la campaña indetectable igual transmisible? Cuando uno tiene un diagnóstico positivo a VIH o una infección de transmisión sexual, lo recomendable es comenzar el tratamiento lo antes posible. En el caso del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH no tiene cura, así que el tratamiento es lo que nos permite controlar la infección. Siempre hay recomendaciones médicas, tu médico te va a decir a ti lo mejor que está disponible en tu país, y así fue conmigo. Mi médico me orientó de opciones que estaban disponibles de tratamientos y decidí comenzarlo lo antes posible para controlar la infección. Así que llega un tiempo donde logramos ser intransmisible, ¿verdad? Que se vuelve indetectable. El virus sigue ahí, pero está un poco del virus en la sangre y en los fluidos, que puedes tener bebés y parejas sin transmitirle el diagnóstico. Así que es bien importante que las personas conozcan, hacerse la prueba es importante, por lo menos una vez al año, cada 6 meses, cada 3, y si detectamos una infección, comenzar tratamiento lo antes posible nos permite vivir saludables y sin transmitir. Así que llevo esa campaña porque no todas las personas conocen ese mensaje de que indetectable es igual a intransmisible, y hay mucho tabú, mucha desinformación y estigma. ¿Puedes ahondar un poco más en eso? Porque, por ejemplo, yo no sabía eso. Como, ¿por qué indetectable es igual a intransmisible? Como explicar eso un poco en términos médicos. Claro que sí, ni yo sabía antes de mi diagnóstico. Hace 7 años atrás yo estaba bien perdido, yo pensaba que me iba a morir y que vivir con VIH era significado de muerte, ¿verdad? De enfermedad. Así que es la importancia de educarnos. El VIH es un virus que utiliza nuestras defensas, que son las células CD4. Las utiliza para atacarlas, ¿verdad? Para replicarse. Ese virus se multiplica con esas células y las destruye. Ujú. Así que esas son las células que representan nuestro sistema inmune. Por eso VIH y SIDA no es lo mismo, pero en el caso del VIH va usando esas células hasta que cada vez hay menos y hay mucho más del virus. Con el tratamiento lo que hace es proteger esas células para que el VIH no pueda utilizarla y replicarse, y va entonces poco a poco bajando la cantidad del virus en la sangre y en los fluidos. Si yo, que vivo con VIH, me hago una prueba de VIH, voy a salir positivo porque ya tengo una infección. Y las pruebas detectan antígenos o anticuerpos, que es lo que detecta si hay una infección. Pero en un examen o en una prueba de carga viral que mide la cantidad del VIH en la sangre y en los fluidos,
se puede determinar si la persona, ¿verdad? Cuánto del virus tiene la persona en la sangre y los fluidos y si la persona es indetectable. Una supresión viral es cuando comenzamos tratamiento y el virus ha bajado a menos de 200 copias, ¿verdad? 200 partículas del virus en nuestro cuerpo, sangre, fluidos. Si llega a menos de 20 o menos de 50 en distintos países, se considera que es indetectable, o sea que las muestras de laboratorio no detectan si hay 30, si hay 17, menos de 50 copias, no se detecta y no se transmite por menos de 200 copias. Se busca tener lo menos posible del virus y eso lo logramos con el tratamiento que es efectivo y pues es seguro para otras parejas también, ¿verdad? Sexuales que podamos tener o hasta bebés, madres, ¿verdad? Que no pueden transmitirle el VIH a sus bebés. Así que eso es lo bueno de los avances que hemos tenido a través de los años y yo tampoco conocía sobre eso, así que yo estaba bien perdido, tenía muchos miedos y hablando, ¿verdad? Yo digo que podemos educarnos y romper con esos mitos. Claro, y digamos, cuando tú te refieres al tratamiento, ¿qué tipos de tratamientos hay para que precisamente esa carga viral se vaya disminuyendo? Es un tratamiento antirretroviral, puede ser oral, una pastilla diaria, te lo tomas y, ¿verdad? Al momento no tenemos cura, así que vamos a tomarlo hasta que llegue la cura o avances distintos, nuevos avances. También, hasta los otros días yo estaba en un tratamiento inyectable, que es cada 2 meses, así que no dependía de tomarme una pastilla diaria, sino de cada 2 meses ir a inyectarme. Como todo medicamento tiene efectos secundarios, ¿verdad? Nuestro cuerpo se puede adaptar y tolerarlos. Yo decidí regresar a pastillas nuevamente luego de año y medio en inyecciones, porque las inyecciones no son para todo el mundo, igual duelen en el área de inyección. Y nada, ¿verdad? Lo importante siempre es que las personas hablen con su médico, así que la invitación es a que hablemos con nuestro médico a ver qué opciones hay de medicamentos disponibles en nuestros países y que puedas usar la mejor que te convenga a ti. Si es en tratamiento en pastilla oral, diario, o cada 2 meses en inyecciones, están disponibles y eso es lo que deseas para ti. Gracias, Andrés. Queríamos también preguntarte el tema, como hablas tú, pues eres de Puerto Rico y hablas como de concientizar también al paciente y al médico de sus opciones, ¿no? Para Claro. llevar una buena calidad de vida, así esté portando el virus. Eh, no sé si conozcas en el caso de Colombia, pero de pronto de Puerto Rico sí. Eh, ¿Cuáles son esas opciones, sabes? Como a dónde podemos ir a acceder si en el caso de portar el virus para saber qué opciones tenemos para poder llevar una calidad de vida óptima como la tuya, por ejemplo. Claro, en Colombia conozco un poquito, ¿verdad? De distintas organizaciones como Red Somos Colombia y como Más que Tres Letras, que son excelentísimos. Son organizaciones de base comunitaria y en el caso de Más que Tres Letras son lideradas por personas que tienen un diagnóstico de VIH, que buscan educar a las comunidades en Colombia, en Medellín, en Bogotá y en distintos otros espacios, así que es bien importante que las personas pues, puedan recurrir a estos medios o en el sistema de salud de su país. En el caso de Puerto Rico tenemos igual otras organizaciones de base comunitaria y también tenemos el Estado que tiene clínicas a lo largo de la isla para que las personas tanto se hagan la prueba o comiencen tratamiento, sea de VIH o de infecciones de transmisión sexual. Los tratamientos son costeados por el gobierno, ¿verdad? No, no pagas, la persona no paga por este tratamiento de VIH. Así que es bien importante que perdamos ese miedo. Muchas de las pruebas también son gratuitas, que se hacen eventos en la comunidad para que las personas conozcan su estatus y es gratis. O sea, aprovechar eso es bien importante, conocer nuestro estado de salud es bien importante y como mencionábamos también, pues ese trabajo en equipo entre pacientes y médicos para nosotros tener la mejor calidad de vida, ¿verdad? Cuidar de nuestra salud. Así tengamos una infección, no quiere decir que estemos enfermos o tengamos que vivir, ¿verdad? De alguna manera limitándonos. Cuando podemos cuidarnos nuestra salud con buenos hábitos, con recomendaciones médicas según nuestras otras condiciones que podamos tener como genéticas, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, colesterol, lo que sea que cada uno pueda tener, ¿verdad? Pero es posible vivir hoy con VIH y no es una limitante, ¿verdad? Como quizás años anteriores. Claro. Bueno, vamos ahora al tema precisamente de esos mitos y prejuicios que podemos llegar a tener las personas que no hemos tenido cerca el virus o que de pronto no estamos muy enteradas acerca de cómo es vivir con el virus. Eh, y empezando por eso, queremos preguntarte en tu experiencia, ¿cuál es el mito más peligroso que persiste sobre el VIH? Yo creo que todos los mitos son peligrosos, el más peligroso puede ser
de alguna manera, ¿verdad? Pensar que eso no me va a pasar a mí o que eso le pasa solamente a ciertas poblaciones. Por ejemplo, la gente piensa con el VIH y asocia que es un virus que solamente afecta a hombres que tienen sexo con hombres. Y la realidad es que hay madres, hay mujeres, en algún momento dado hubieron transfusiones de sangre y la gente adquirió el virus, por infidelidades, violaciones. Cada persona que está sexualmente activa, ¿verdad? Y que tiene sexo sin protección, puede estar en riesgo de contraer el VIH. Así que es bien importante conocer cómo se transmite y saber que todas las personas, ¿verdad? Podemos llegar a él en algún punto, pero que lo podemos prevenir. Así que de los mitos que me han dicho a mí, precisamente es como, no parece que vives con VIH, como si la persona tuviera un concepto o una idea de que uno tiene que verse enfermo o de una manera, ¿verdad?, deteriorada. Y eso quizás, ¿verdad?, nos hace sentir a nosotros de una manera incómoda, como que yo no soy tan diferente a ti, yo, ¿verdad?, ahora puedo conocer y entender, trabajando mi autoestima, mi seguridad y mi confianza, que este virus pues no se detecta, es bien, bien poquito lo que hay en mi sangre y fluidos y que no me define como persona. Pero las personas piensan, ¿verdad?, que eso pasa por ser promiscuo, o por ser gay, por ser hombre homosexual, y la realidad que no le puede pasar a todo el mundo. Incluso han nacido, y en Puerto Rico ya no nacen desde el 2010 gracias a la ciencia, a los tratamientos, pero en distintas partes del mundo, y Colombia es uno de esos lugares donde nacen bebés. O sea que por la transmisión vertical de madre a hijo, o la lactancia, que es parte de los fluidos que transmiten el VIH, la sangre o la leche materna, o los fluidos vaginales, ocurre, ¿verdad?, que hay bebés que nacen con la condición, no eligieron nacer, no eligieron tener el virus. Y cuando uno tiene sexo, uno no elige tener el VIH. Así que es bien importante, por eso mismo, ¿verdad?, dejar los prejuicios, los mitos y saber que esto es un virus. El virus de inmunodeficiencia humana no distingue raza, religión, estatura, nada, ¿verdad? Le puede pasar a cualquier persona. Así que sí, no significa, como dije ahorita, muerte, o enfermedad. Hoy día pues viene siendo ese mito, esa desinformación. Significa todo lo contrario, significa que vamos a cuidarnos un poquito más, vamos a tener citas más regulares y vamos a tener un tratamiento que dependemos de él para vivir, pero no quiere decir que estamos enfermos, como quizás es el mito o el concepto de otras personas. De acuerdo, Andrés, aquí quiero hacer una intervención con respecto a una percepción que tengo yo. Y es que yo siento que es muy importante también, como en todo, no solo cuidarnos a nosotros mismos, sino también cuidar a los demás. Y parte de eso desde una conciencia sobre lo que significa la sexualidad, ¿no? Que la sexualidad no puede ser, no la podemos tratar como algo, como una cosa o como un objeto, sino como algo que en verdad es sagrado y que se debe cuidar y que no hace parte como de un objeto que podemos usar y ya, y que después lo desechamos, porque precisamente descuidar la sexualidad como es y su raíz, como que se nos dio al ser humano, como también la forma de unión del amor, hace parte de cuidar un tesoro, y cuando uno tiene un regalo, uno lo cuida, ¿no? Y uno no lo abre a que todo el mundo pues lo disfrute ese regalo, por decirlo de esa forma. Entonces siento que es muy importante invitar a nuestros oyentes y espectadores a de verdad cuestionarse sobre lo que es el verdadero significado de la sexualidad, que tiene un significado espiritual y humano más allá del físico, muy importante. Gracias por traer eso. Precisamente, pues en este punto de mi vida yo realizo pruebas de VIH y también enlazo a cuidados médicos y tratamiento a personas que tienen un diagnóstico. Y he aprendido, ¿verdad?, a respetar las distintas formas de las personas explorar su sexualidad con distintas prácticas o personas. Y es bien importante para mí eso, ¿verdad?, que cuando estás conociendo a una persona, que se tengan estas conversaciones sin tabú. Hay personas que dicen, ¿verdad?, que tienes que exigirle los resultados a tu pareja y conocer, ¿verdad?, si tiene una infección o no, pero con la poca educación o ninguna que muchas veces hay sobre educación sexual, puede llegar el rechazo y el discrimen. Así que para mí es bien importante que sí se dialogue entre parejas sobre el cuidado de la salud sexual. Cuán frecuente se hacen las pruebas, si se han hecho las pruebas recientes, ¿verdad? Si está esa posibilidad, ¿verdad?, de compartir el diagnóstico, si la otra persona se siente cómoda de compartir sus resultados. Y en el caso de que decidan hacerse las pruebas en pareja, ¿verdad?, cuando estás conociendo, iniciando esa relación, quizás preferiblemente antes de tener sexo,
preguntar, o sea, vamos a hacernos las pruebas, pero ¿qué va a pasar si alguno de los dos tiene un resultado positivo? Porque hoy día todas las infecciones y hasta el VIH, todas tienen tratamiento. No todas tienen cura, pero muchas veces, pues, cuando alguien tiene un diagnóstico positivo, sea lo que sea, sífilis, gonorrea, clamidia, herpes, VPH, VIH, la otra persona empieza a tener miedo por el desconocimiento o la falta de educación. Así que es bien importante saber que sí, que esto le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento de la relación, ¿verdad? Como hablamos ahorita de las infidelidades, hay personas que ni siquiera han sido infieles, simplemente conocieron a la persona, estuvieron con ella, nunca hablamos de VIH, de las pruebas, no tocamos estos temas porque puede ser incómodo o tabú, y a veces las personas hasta tienen sexo sin protección y tiempo después de la relación empiezan a tener síntomas y ahí ven que los dos tienen un diagnóstico. Así que eso, si hablamos las cosas, podemos ver qué nos funciona, ¿verdad? A nosotros para cuidarnos y cómo vamos a llevar esa sexualidad de manera responsable con uno mismo y con nuestra pareja. Porque hoy día, si tú tienes un resultado negativo, tú puedes comenzar el tratamiento preventivo PrEP. Está disponible en Colombia y es, ¿verdad? Un medicamento que previene el VIH en personas que tienen un resultado negativo en una prueba de VIH. Medicamento que tú tomas todos los días, lo pueden tomar mujeres, personas embarazadas y previene el VIH. No previene otras infecciones de transmisión sexual, pero el VIH que no tiene cura lo previene. Sífilis, gonorrea y clamidia, tú recibes tu tratamiento y te curas. Te puedes volver a reinfectar si tu pareja está infectada, ¿verdad? Si lo adquiriste con tu pareja y tu pareja no lo sabe o no recibe tratamiento y vuelves a tener sexo con esa persona. Así que también conocer cómo se transmiten las infecciones es importante. No todas las infecciones se transmiten por compartir fluidos. O sea, hay infecciones que se transmiten por contacto piel con piel. Y eso es lo que es el virus de papiloma humano, el herpes. Hay partes donde tú puedes usar protección y sentir que estás protegido, pero el condón no previene al 100% las infecciones. Hay partes que el condón no cubre y te puedes exponer, ¿verdad? Al herpes, al VPH y pues que es más efectivo en infecciones que se transmiten por fluido como el VIH, la sífilis, la gonorrea y la clamidia. Pero importante saber con qué partes de nuestro cuerpo tenemos sexo, porque si tenemos sexo oral y no utilizamos condón y lo dejamos simplemente para la penetración, podemos tener gonorrea, clamidia, VPH en nuestra boca, herpes en nuestra boca. El VIH, el riesgo es bien mínimo. Tiene que ver una infección de transmisión sexual ya abierta, ¿verdad? Una herida abierta o un sangrado de encías, pero nos exponemos si tenemos sexo sin barreras de protección. Y eso es como que la importancia de hablar con tu pareja de cómo nos cuidamos y qué prácticas sexuales vamos a tener y cada cuánto vamos a hacernos las pruebas. Y si ya tenemos un diagnóstico, pues entender que el tratamiento nos ayuda a vivir bien. Gracias, Andrés. Bueno, mucha gente aún cree que el VIH solo afecta precisamente a cierta población y bueno, ya nos hablaste de que en verdad nos puede pasar a todos, Dios no quiera, pero de todas formas es muy importante, por eso este tipo de podcast, para que la gente sepa también cómo ayudar a otras personas en esos casos, porque yo siento que el VIH, como cualquier otra enfermedad, no, o virus, no es una noticia fácil de asumir, ¿no? No lo es. Y más si es un familiar, porque yo siento en lo personal como, si es para uno, bueno, uno sabe cómo manejarlo, pero la otra persona como que a veces duele más, ¿no? Entonces yo te quería preguntar en ese ámbito, digamos, emocional, ¿qué le puedes recomendar a las personas en general al asumir una noticia de alguna enfermedad fuerte o de un virus como este, del cual se tiene también mucha mala información? Pero yo siento por experiencia que el cuerpo médico, sobre todo también en Colombia, son personas demasiado preparadas y con un corazón muy grande dispuestos a atender a todos sus pacientes. Y eso alivia un poco ese miedo, ¿no? Pero sobre todo yo quiero saber desde tu experiencia cómo asumiste esa noticia. Sí, bien lo que dices, el diagnóstico puede ser una carga emocional para la persona que recibe el diagnóstico. Pero si yo se lo comparto a mi mamá y mi mamá tiene las experiencias del inicio de la epidemia en el 1980, va a pensar que me voy a morir. Y más si tuvo una experiencia, como en el caso de mi familia, que un tío mío murió por la condición, usaba drogas inyectables y murió. Así que es bien importante eso, ¿verdad? Que las experiencias, la información o la desinformación nos trae unos conceptos o unos prejuicios o una idea, ¿verdad? A veces
es importante desaprender. Según estamos aprendiendo, también desaprender lo que ya no, actualizarnos. Y en el caso mío, pues claro, fue una carga pesada yo recibir mi diagnóstico y quise compartirlo con mi familia. Claro. Mi familia, con amistades, en algún momento con parejas. Y uno siempre tiene miedo porque es que uno no sabe qué va a recibir de la otra persona. Si rechazo, si distancia, es duro. Entonces, desde el amor, desde saber que cuento yo con el privilegio de que mi familia me ama y me apoya, tomé la decisión de compartir algo tan personal, pero que pues uno no sabe qué va a pasar. Y mi familia me dijo, tuve la dicha y la bendición de que me dijeran precisamente que por qué no les dije antes. O sea, que ellos están ahí para mí desde el día uno, que precisamente yo me hice la prueba porque mi familia me acompañó a hacerme la prueba en ese momento. Y repito, el miedo a la desinformación es una barrera que nos distancia, nos aísla. Yo lo que le digo a otras personas es, por ejemplo, si alguien te comparte, si estás conociendo a una pareja y esa pareja te deja saber que tiene un diagnóstico positivo a VIH, te dice que está indetectable, pues es conocer, ¿verdad? Si conocemos ya que indetectable es igual a intransmisible, que no va a haber riesgo de transmisión. Y a veces no sabemos cómo reaccionar y por el miedo, pues nos volvemos, como decimos, un 8. Pero trata a esa otra persona como te gustaría que te trate a ti, traten a ti. Bien importante, ¿verdad? Quizás hacer preguntas como, oye, ¿estás en tratamiento? Quizás también agradecer precisamente, ¿verdad? Que ahí hubo esa confianza de compartir algo tan personal, pero preguntarle qué necesitas de mí ahora que me compartes esto, cómo entiendes que te puedo apoyar, necesitas ayuda de mí en alguna parte. Y yo creo que más allá que con palabras es demostrar con actos que amamos a esa persona o que la vamos a apoyar, no importa qué. Eso es más fácil cuando es un familiar o es un amigo, pero cuando quizás es una pareja que estamos conociendo, pues es como, ¿verdad? Si realmente hay amor, si realmente hay interés, aunque la persona no entienda, se va a quedar. Y ese es el miedo que muchas personas tenemos con un diagnóstico positivo, ¿verdad? Si la familia, amistades o parejas se van cuando uno comparte el diagnóstico. Por eso yo decidí, ¿verdad? De alguna manera hacer mi diagnóstico libre o público, compartirlo con todo el mundo, por eso de que me pesaba tener que dar esa conversación, tenerla, era bien incómodo. Y siempre estaba con ese miedo pesado de qué va a pasar después. Ahora no me importa, ahora yo vivo bien y realmente lo que busco es que otras personas también se cuiden, vivan tan libres como quieran, nadie tiene que compartir el diagnóstico, pero romper con esa barrera del estigma, que es lo que hace que pese y es lo que hace que sea difícil vivir con esta condición. Tomarse una pastilla o tener un tratamiento cada 2 meses no es tan difícil, pero tener esa conversación con tu pareja, ¿verdad? Así no tengas el diagnóstico, no todo el mundo habla de sexo o de sexualidad o de cómo prevenirlo, ¿verdad? Cómo cuidarnos tan libremente. Es bien incómodo y ese estigma, ese tabú, es lo que queremos romper. Gracias, Andrés. Y bueno, también hablando siguiendo como con ese tema de el VIH y como los tabús que hay, y para informarnos mejor, ¿qué es el VIH y en qué se diferencia del SIDA? Sí, como cuáles son Bien, las principales vías de transmisión de VIH y qué prácticas representan mayor riesgo de contagio. claro, ¿verdad? En el VIH decimos transmisión, no contagio, porque contagio, por ejemplo, venimos del COVID, que teníamos que encerrarnos, guardar distancia, y era un virus respiratorio, ¿verdad? Que por el aire se contagiaba fácilmente. Y con el VIH no, pues tiene que haber precisamente una transmisión con ciertos factores que son fluidos, 4 fluidos, no por sudor, no por llorar, que son fluidos que también el cuerpo expulsa, pero la sangre, la leche materna, los fluidos vaginales y el semen. Son fluidos que transmiten el VIH cuando hay una actividad sexual o intercambio de agujas sin protección. Así que a veces tenemos miedo de transmitir a nuestra pareja, a nuestra familia, ¿verdad? O nuestra familia tiene miedo que nos transmitan el VIH porque tienen desconocimiento y realmente porque te cortes simplemente no. O sea, tiene que haber una herida profunda, tiene que haber, ¿verdad? Un sexo sin protección donde hay barreras, donde la mucosa que absorbe, ¿verdad? Ese virus que de alguna manera, ¿verdad? Si la persona no está en tratamiento, no conoce que tiene la infección, pues va a haber una cantidad de virus alta que es lo que de alguna manera hace que otras personas se infecten. Ya sabemos que una persona con VIH en tratamiento no puede transmitirlo. Se transmite cuando la persona no sabe que lo tiene o no está en tratamiento. Bien, cuando ocurre una infección por esa transmisión, el virus va replicándose y va generando muchas copias de él. Y eso, como mencioné ahorita, ¿verdad? Es utilizando nuestras defensas, nuestras células CD4.
Así que nuestras defensas van a bajar y van a bajar tanto que ya nuestro cuerpo no va a poder responder a combatir infecciones, hongos, virus, bacterias que están en el aire, que siempre estamos expuestas a ellos. Naturalmente nos enfermamos, ¿verdad? Porque pues hay contaminantes en el aire, hay personas cerca de nosotros que están enfermas, por distintas razones. Así que ya nuestro cuerpo va a estar tan débil, no va a tener tantas células CD4 o el sistema inmune no va a poder responder bien, y eso es lo que desarrolla el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia humana. Es cuando tenemos menos de 200 células CD4 o, ¿verdad? Aparece una infección o enfermedad oportunista, que puede ser cáncer, puede ser hongos en el cerebro, puede ser de alguna manera problemas de cardiovasculares y así. Así que una persona con VIH se diagnostica en fase SIDA cuando ya sus defensas están menos de 200 CD4 o cuando aparece una enfermedad oportunista. VIH, ¿verdad? No quiere decir que todas las personas que tienen VIH tienen SIDA. Así que, y no todas las personas que tienen VIH van a llegar a fase SIDA gracias al tratamiento. O sea, lo que se busca es que la persona se haga la prueba regularmente y pueda detectar la infección de VIH. El SIDA puede progresar y puede tardar hasta 10 años en que esa persona que tiene un diagnóstico o no tiene un diagnóstico todavía, tiene una infección, no ha sido diagnosticada, no está en tratamiento o te diagnosticaron y más no decidiste. Hay personas que no toman tratamiento. Son procesos, ¿verdad?, que las personas viven y por el estigma mayormente se complica la cosa. Así que buscamos que las personas sí tengan un diagnóstico, se conecten a cuidado médico, pero si no lo hacen, la persona puede sentirse bien por años y desarrollar poco a poco esa fase SIDA hasta que después empiezan a enfermar o hay otras condiciones de salud y lamentablemente otras personas mueren hoy día por no conectarse a tratamiento y por complicaciones de salud que se desarrollan, pero esa es la diferencia de una cosa con la otra y si no hacemos la prueba regularmente, bien probablemente comenzamos tratamiento, no llegamos a SIDA. Y eso pues es la diferencia y muchas personas todavía no lo entienden y piensan que yo tengo SIDA, ¿verdad? Y que el SIDA se contagia. Entonces, esos son los conceptos que queremos como traer para que las personas entiendan que sí, que es un virus, pero que se puede prevenir y que si ya lo tiene se puede controlar, que no afecta, ¿verdad?, tanto a la persona o a otras personas cerca, que se transmite de ciertas maneras y con ciertos fluidos. Ok, Andrés, muchas gracias por esa aclaración, súper importante. ¿Cómo es posible que una persona viva durante años sin un diagnóstico de VIH, por ejemplo, y llegue a fallecer por la progresión de la enfermedad y que su pareja no adquiera la infección ni obtenga resultados negativos en las pruebas? O sea, ¿qué tan posible Sí. y cómo eso se hace realidad? Mira, precisamente no todo el mundo tiene una buena educación o acceso a cuidados médicos. Así que no todo el mundo se hace la prueba anualmente o antes de comenzar una relación con una pareja nueva. Y es parte de la educación que nos falta. Ayer precisamente preguntaba a mis seguidores qué cosas no le enseñaron desde el hogar y muchas personas hablaron de distintos temas, incluyendo el cuidado de la salud sexual, las pruebas, cada cuánto, qué tipos de infecciones de transmisión sexual habían, qué era el VIH. Mucha gente desconoce todo esto y cuando lo conoce muchas veces se lo presentan desde el miedo, desde la enfermedad o la muerte y se quedan estos conceptos y la gente quizás, ¿verdad? Mientras no sepas, todo está bien. Prefiere quizás no hacerse las pruebas para no saber que tiene un diagnóstico. ¿Sabes la cantidad de personas con las que yo hablo que me dicen, creo que estoy infectado, creo que tengo síntomas, pero tengo mucho miedo a hacerme la prueba? Así que hay personas que tardan en ese proceso hasta 2 años en conectarse a cuidado médico y muchas veces su salud deteriorándose. Podemos llegar a morir, que es una de las partes de la pregunta que me estás haciendo. Eso lo podemos prevenir nuevamente, ¿verdad? Con el cuidado médico de rutina, con una prueba a tiempo, una detección temprana. Así que pasan estas situaciones que acabas de comentar, donde puedes tener la infección, quizás no saberlo, ¿verdad? No te has hecho la prueba, no tienes un diagnóstico y tú tienes una pareja y tienes una pareja por año y tienes sexo sin protección, que es el principal riesgo, ¿verdad? Mayormente en sexo anal, pero también le sigue el sexo vaginal. El menor de los riesgos viene siendo el sexo oral. Tienes sexo sin protección en alguna de estas áreas con tu pareja y la persona pues ya tiene una infección, no tiene el diagnóstico todavía y la otra persona cuando se hace la prueba sale negativo. ¿Por qué ocurre esto? Mira, yo no tengo una explicación, pero ha pasado, ¿verdad? Que una persona tiene una carga viral elevada o que está comenzando la infección y el tipo de exposición, o sea, pueden factores influir como, recuerda que se transmite el VIH por intercambio de fluidos
que lo recomendable para reducir el riesgo es que no intercambies el semen, ¿verdad? Cuando la persona, el hombre termina, no lo deposite dentro de la persona, que si no lo deposite afuera y se reduce el riesgo, pero pues en el acto como quiera, ¿verdad? De alguna manera el pene lubrica, los fluidos vaginales también transmiten el VIH. Si no se utiliza lubricante, sea en la vagina o en el ano, pueden haber microlaceraciones, ¿verdad? Microabrasiones donde puede haber sangrado y eso es lo que permite que el VIH entonces pueda transmitir, ¿verdad? Llegar la infección adentro o transmitir con esa sangre si tienes la carga viral a otras personas. Así que hay personas que, ¿verdad? Minimizan los riesgos, no saben que tienen la infección y la pareja, pues, no llegan a tener un diagnóstico. Pero más allá de eso, si se mantiene así, ¿verdad? Cuando una persona sale positiva tiene un diagnóstico y está en una relación, se le hace la prueba a ambos, ¿verdad? Ya uno tiene el diagnóstico y la otra, pues, desde la última exposición, que son 3 meses, 90 días, se le sigue o continúa haciendo pruebas hasta que se confirme de que no tiene una infección o que sí, mira, se detectó más adelante. Para que ambos comiencen tratamiento, pero si no, pues está la opción que dijo ahorita, de que si la otra persona sale negativo en su prueba y pasa ese periodo de 3 meses, 90 días, comience PrEP, la profilaxis preexposición, o que se mantenga utilizando el condón consistentemente para prevenir el VIH en lo que su pareja comienza tratamiento y llega a ser indetectable. Llegar a ser indetectable, la persona que tiene un diagnóstico positivo, ¿verdad? Que puede controlar la infección, no pasa de la noche a la mañana. Es un proceso que puede tardar hasta 6 meses o un año, dependiendo la cantidad del virus en la sangre. Así que en ese proceso, utilizar el condón correctamente es bien importante, o que tu pareja comience PrEP o la persona VIH negativa comience PrEP ayuda grandemente a que pueda mantenerse de esa manera negativo, ¿verdad? Sin la infección. Ok, gracias Andrés. Bueno, tú ya entrando un poco a la parte más personal, ¿cómo te enteraste y cuándo te enteraste de que vivías con VIH y qué fue lo más duro en ese momento que te hizo seguir adelante después de eso? Mira, yo me hacía las pruebas 2 veces al año. Yo consideraba, ¿verdad?, que estaba en riesgo porque estaba activo sexualmente y tenía múltiples parejas. En mi caso, en mi experiencia, hay personas que tienen una sola pareja o en su primera relación sexual pueden llegar a tener el virus. Hay otras personas, como mencioné ahorita, que llevan años de matrimonio y apareció el virus. En mi caso, yo me hacía las pruebas 2 veces al año porque estaba sexualmente activo y jamás tuve síntomas, jamás tuve un cambio en mi cuerpo que me alertara. De hecho, en estos días tuve mis exámenes de laboratorio, pero también encontré mis laboratorios iniciales y realmente te dice que yo detecté la infección comenzando. El virus, cuando ocurre una infección, cuando llega a nuestro cuerpo, se mide por la carga viral que la mencioné ahorita, la cantidad del virus en la sangre o fluidos. Va de 0 a 10 millones y yo lo detecté con 455 copias. No tenía 1000, no tenía 100.000, no tenía 1.000.000, 455. So, eso es lo importante aunque tu cuerpo tenga una infección, saber que no necesariamente vas a tener un síntoma que te alerte, pero si sabes que tuviste sexo sin protección o una práctica de riesgo, hacerte la prueba regularmente. Así que yo, cuando recibo ese diagnóstico, mi cabeza se vuela porque empiezo a cuestionarme por qué a mí, cuando pasó, por qué la otra persona no me lo dijo, oye, por qué no me cuidé, y uno empieza a culparse o a culpar a la otra persona hasta que uno se hace consciente de que todo esto nos hace daño. Yo digo que cambiar la culpa por responsabilidad y hacernos conscientes que somos responsables de nosotros y que somos seres humanos, que quizás cometí el error de confiar en mi pareja y no utilizar protección en ese momento, pero ese error no me define y yo lo puedo arreglar. Yo puedo decidir cuidarme más de ahora en adelante y tener estas conversaciones para ver, ¿verdad?, cómo prevenir otras infecciones que yo no quisiera tener. Así que esa carga emocional fue dura porque en ese momento, por la desinformación, como mencioné, pensaba que me iba a morir, que estaba enfermo. Le preguntaste a mi médico que cuánto tiempo de vida me queda y que me sea honesto. Y él me dice, tranquilo, si hoy día hay tratamiento, yo no sé si tú sabías, y lo vas a comenzar ya mismo. Así que comencé tratamiento y ese miedo también de los efectos secundarios del tratamiento es mucho, porque mi médico en particular, cuando él me dice que puedo tener efectos secundarios, me lo dice con unos ojos bien grandes y yo, que voy a tener diarrea, que voy a tener, ¿verdad?, dolor de cabeza, que voy a estar mareado. ¿Cómo yo voy a trabajar? ¿Cómo yo voy a esconderle esto, ¿verdad?, a otras personas? Especialmente en un trabajo nuevo que estaba comenzando. Pero cuando comencé tratamiento, pues mira,
es como uno se va adaptando. Sí, puede tener mareos, puede tener dolores de cabeza. Gracias a Dios solo eso. Hay personas que no tienen tampoco efectos secundarios, que es parte de los miedos, ¿verdad? Cuando te dan el tratamiento, no quizás lo empiezas el mismo día porque piensas mucho en cómo te va a caer, cómo te va a ir, si funciona o no, porque es algo nuevo. O sea, no todo el mundo todos los días se toma una pastilla, pero ahora, de ahora en adelante, con un diagnóstico, pues sé que sí. Y eso básicamente es como ese miedo de cuándo le digo a mi familia, cómo le digo a mis amigos, cómo será yo tener pareja en el futuro. Todo eso venía a la misma vez y entendí que cogerlo poco a poco, paso a paso, pues de alguna manera, ¿verdad? Las cosas se atienden cuando llegan. Y buscar ayuda que no nos hace débiles. Pedir ayuda o buscar ayuda psicológica o de un amigo o de un líder religioso, quien tú entiendas que te pueda ayudar, busca esa ayuda, porque hay gente que llega a pensar en el suicidio, hay gente que es tan pesado, ¿verdad? Que de alguna manera no sabe cómo continuar, ¿verdad? Y ese fui yo. Yo no sabía cómo seguir viviendo, quería hacerlo, pero era bien duro por el peso del estigma. Así que esa es mi invitación a las personas a que cuiden su salud mental, tengan buenas redes de apoyo y que se tengan estas conversaciones sobre el VIH para que si alguien en algún momento tiene un diagnóstico, sepan cómo apoyarle y, ¿verdad? Que conozcamos que hace rato quizás podemos tener un amigo que ya tiene la condición y lo lleva en silencio y ha sido pesado por años. Podemos ser ese apoyo para esa persona que pues acaba de recibir el diagnóstico o lleva 10, 20, 30 años en silencio, que hasta puede ser un familiar y te sorprenderá que están cerca de nosotros. Claro. Y Andrés, digamos, esos síntomas de alarma, ¿cómo se pueden presentar o cuáles son? Mira, es bien similar a cualquier otra infección, porque cuando nosotros tenemos una infección, nuestro cuerpo de alguna manera produce fiebres, los ganglios se inflaman, puedes tener diarrea, dolor muscular, cansancio. Esos son los síntomas del VIH, pero si buscas de otras condiciones también se parece. Así que es bien importante por eso mismo saber que las infecciones de transmisión sexual pasa lo mismo con la sífilis, la gonorrea, la clamidia, que puedes tener la infección y transmitirla, pero no saber que la tienes sin ningún síntoma o alerta, ¿verdad?, de tu cuerpo, puedes tener el virus del VIH o una infección de transmisión sexual. Así que como único vas a saber que la tienes es haciéndote una prueba de VIH. Esos son los síntomas más comunes. Ya cuando estás en fase SIDA, tienes sudoración nocturna, de alguna manera, ¿verdad? Tienes como te agitas o te cansas más fácilmente. Y todo esto se puede revertir. O sea, una vez comienzas tratamiento, sales de la fase SIDA, no es que vas a estar en fase SIDA siempre, tus defensas vuelven a subir, el virus se controla, y no es que vas a vivir siempre con estos síntomas o enfermo. Pero al inicio, cuando ocurre una infección, estos síntomas se pueden confundir con otras condiciones de salud. No todo es VIH, hay gente que, ¿verdad?, que tiene una exposición por sexo y tiene quizás alguna otra cosa que le está pasando, pero lo asocia con la infección del VIH. Oye, vamos entonces a hacernos la prueba, hablar con nuestro médico sobre, mira, me estoy sintiendo de esta manera, esto y lo otro. Te haces la prueba, descartas, la repites en unos 3 meses, 90 días, ok, negativo, pues ok. Pero en ese momento, si es otra condición, también atenderla, porque eso es lo importante. Quizás nuestro cuerpo nos alerta o nos avisa, quizás no sabemos entender, ¿verdad?, de qué vienen esas cositas. Eh, pero ya con las infecciones de transmisión sexual, quizás para abundar un poco ahí, puedes tener secreciones, que puedes ver que entonces en la vagina o en el pene o en el ano, puedes tener secreciones amarillentas, color blancas o transparentes, pero no es normal en ti. En el caso del BPH, las verrugas genitales, hay más de 200 tipos de BPH que no todas tienen verrugas, algunas producen cánceres y no te das cuenta hasta años después, de cervix, de vulva, de vagina, de ano, de pene, de orofaringe. Y esa es la importancia de estar en cuidado médico, que muchas veces tenemos miedo a ir o no tenemos esa cultura de visitar al médico. En el caso del sífilis, ¿verdad? Puedes tener manchas en las manos, en tu pecho o en la planta de los pies. Se te puede caer hasta el cabello. Así que son síntomas y alertas que te dice tu cuerpo, hay algo raro aquí pasando y tú tienes que ir al médico sí o sí, no buscar en Google o en ChatGPT, ¿verdad?, qué es lo que tengo, porque hasta te puede decir que te vas a morir y realmente no. Así que eso es lo importante de un profesional médico, y atenderlo, ¿verdad?, porque todas las infecciones, repito, tienen su tratamiento y es efectivo. Así que esa es la invitación, a ser más consciente del cuidado de la salud y saber que hay síntomas o no, pero puede haber una infección y que hay tratamiento, ¿verdad?, si ocurre esa infección. Andrés, y ahorita tú mencionabas que si se llega a la base del SIDA, a la fase del SIDA, perdón, puede ser Ajá. regresivo también.
Claro, estadísticamente se va a quedar en fase SIDA la persona por términos epidemiológicos. Pero la persona, pues, como mencioné ahorita, fase SIDA es que sus defensas están abajo o tiene un cáncer oportunista, una infección oportunista. Pero cuando tú comienzas tratamiento, como dije ahorita, ¿verdad? El VIH utiliza esas células para replicarse y destruirlas. El tratamiento lo que hace es crear una barrera de protección a esas células y el VIH no las puede utilizar para replicarse. Así que el VIH no se destruye porque ese tratamiento no lo ataca y cada vez va a haber bien poquito del virus porque el VIH no puede replicarse. Así que vas a tener más defensas y eso es lo que va a hacer que salgas de la fase SIDA. Fase SIDA son menos de 200 CD4, células CD4, o la infección oportunista que aparezca. Se puede tratar el cáncer, desapareció el SIDA, subiste tus defensas a 300, 400, 500, saliste de fase SIDA. Y esa es la importancia de buenos hábitos porque el tratamiento no hace que tengas más defensas, sino protege a las células que ya tienes, a tu sistema inmune, el VIH lo controla y tú con buenos hábitos, sea dormir bien, descansar, hacer actividad física, alimentarte, ¿verdad? No es que comas, es que te nutras. Yo me puedo comer una pizza, pero la pizza no es nada nutritiva. Y que mi dieta sea todos los días comerme una pizza, ¿me entiendes? Pues es comer consciente y saludablemente de manera nutritiva, dormir o descansar, ¿verdad? El tiempo que se recomienda, unas 8 horas, con 15, 30 minutos de actividad física todos los días, tú fortaleces tu sistema inmune. Así que son cosas que podemos hacer desde ya, ¿verdad? Vivamos con VIH o no, y hay personas pues que se le tarda en dar el tratamiento. En lo que te dan esto para controlar la infección, ayuda a tu sistema inmune a que se recupere o se fortalezca de poco en poco. Esto no es que hay que hacer, correr un maratón. Esto no es que hay que, ¿verdad?, gastar tanto en comida saludable. Lo que tú puedas hacer en el día de hoy, porque todo el mundo tiene una realidad totalmente distinta, hazlo de poco en poco, que los pequeños pasos cuentan. Claro, Andrés. Y bueno, con respecto a lo que dices, también si la persona entra en fase SIDA, sigue siendo transmitible el virus. Bien, ¿cómo explico? Tú puedes ser indetectable, yo puedo estar indetectable e intransmisible y estar en fase SIDA. El SIDA no es lo que hace que el virus se transmita. El SIDA es un síndrome desarrollado o adquirido, ¿verdad? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que viene siendo por defensas, porque tus defensas están bajitas o porque tienes otra condición. El cáncer no se transmite. Así que ese es el SIDA. Cuando tu cuerpo está debilitado, ya tu respuesta inmunológica no está, no es la mejor para combatir otras infecciones y lo que hace que se transmita es la cantidad del virus en la sangre, que es la carga viral. Cuando somos indetectables, pues ya no hay riesgo de infección, puedo tener sexo sin protección, no me exime de contraer otra infección de transmisión sexual, pero no transmito el VIH porque estoy indetectable, estoy en tratamiento. El tratamiento funciona. Eso es lo que significa ser indetectable, que el tratamiento funciona, está haciendo lo suyo, pero el SIDA viene siendo, ¿verdad? Que tus defensas están bajas. Yo ahora mismo, para ponerte ese ejemplo, en mi último examen, el tope de las células CD4 es 1500. Una persona que no tiene el VIH no conoce cuáles son sus CD4, su cantidad de células o defensas que tiene actualmente. Cuando nosotros tenemos una infección por el VIH, eso se monitorea cada 3 meses o dependiendo del sistema de salud de las personas. Yo en mi último examen en esta semana tengo 1375 CD4 cuando el tope es 1500, o sea que estoy arriba, pero ponle, a mí Dios no lo quiera, me da un cáncer o alguna otra cosa, porque mi familia tiene diabetes o alguna otra condición o me enfermé. Mis defensas bajaron. Mi virus sigue en control porque yo sigo tratamiento. Yo estoy indetectable, me mantengo ahí. Pero mis defensas bajaron porque mi cuerpo se debilitó. Mi sistema inmune no está respondiendo bien o está batallando con alguna otra cosa y pudiera llegar, ¿verdad? Si algo se complica, a una fase SIDA. Y eso no va a hacer que yo transmita a otras personas porque el tratamiento lo estoy continuando, funciona y la carga viral es lo más bajito posible. Pero el SIDA, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Cuando estamos ya debilitados y nuestro cuerpo no puede ayudarnos a combatir hongos, virus o otras infecciones, ¿verdad? Que puedan haber. Es como que buscando distintas otras maneras de que se entienda, porque yo sé que es complejo, pero tú puedes estar indetectable y puedes estar en fase SIDA y significa que tus defensas están abajo, pero que no puedes transmitir el virus, que puedes salir, ¿verdad? De esa fase SIDA fortaleciendo el sistema inmune como mencioné, pero eso es la importancia de mantenernos en tratamiento. Hay gente que por el estigma
comienza tratamiento, no lo toma correctamente, no baja la carga viral, sus defensas siguen, ¿verdad?, deteriorándose, o abandonan el tratamiento después de tiempo, porque ya no tienen como, pierden el sentido de la vida, no tienen el apoyo de sus personas cercanas, la familia, experiencias de rechazo, discrimen que hayan tenido les desaniman, o el miedo a experimentarlas también puede ser incluso esa depresión que hasta yo tuve y fue difícil salir de eso. Por eso digo que busquemos ayuda psicológica y atendamos en terapia, ¿verdad?, nuestra salud mental y emocional. Pero esa es la importancia de seguir un tratamiento y el cuidado médico. No es tan fácil vivir con VIH. Yo puedo quizás ahora tener una sonrisa y verme saludable, pero es complejo. Entonces, a las personas siempre mi mensaje es eso, que no estamos solos y que mientras más personas hablemos de VIH o se eduquen a través de estos medios, menos estigma va a haber y va a ser como cuidarnos de otra condición de salud que no tiene estigma, la diabetes misma, el colesterol o algo, ¿verdad? Así, pero como es un virus que mayormente se transmite por sexo, por los prejuicios de otras personas, pues te lo buscaste. ¿Por qué no usaste sexo sin protección? Eso te pasa por tener múltiples parejas. Y no hace sentido, ¿verdad? Hay personas que nacieron con esto, como mencioné ahorita, o recibieron una transfusión de sangre, o fue una violación, una infidelidad. Pero ya la gente tiene como que, ok, si tú tienes esto, el VIH, ¿verdad? Esas tres letras tienen nombre. Si tú tienes esto es por esto. Y la realidad no es como la persona lo piensa. Sí, no es como que te lo mereces. Es un castigo de Dios, te lo mereces. Ahí vamos. Sonó. Claro, bueno, ahora que hablas de Dios, voy a ponerlo acá dentro de la entrevista porque para mí es muy importante. Eh, Amén. Soy una artista católica y a veces estos temas como que eh, yo creo que son importantes tocarlos porque pues es una enfermedad que necesita también de ayuda. Estas personas necesitan ayuda y merecen también sentirse acogidas y abrazadas en su enfermedad. Y lo que tú dices, muchas veces el miedo a decirlo es lo que las mata, ¿no? Entonces siento que es importante entender esto como una realidad y saber que no es un castigo de Dios, pero que sí hay muchas formas de prevenirlo y de cuidarnos y de cuidar a los demás, y también de tener mucha conciencia, bueno, por mi cosmovisión también de cómo vemos a la, a la sexualidad, ¿no? De que no, de que hay que cuidarla y que es un don que se nos regaló, no solo como para reducirlo solo al placer, sino también que tiene unas visiones mucho más grandes como pues la espiritualidad y también la humanidad y pues que gracias a eso también pues podemos crear otro ser humano, ¿no? Entonces es muy importante cuidar la sexualidad como un tesoro que Dios nos regaló y no como, simplemente es un derecho y ya, ¿sí? Claro, y definitivo, ¿verdad? Para mí el tema de Dios es importantísimo, porque yo no estuviera aquí si no fuera por ese Dios que todo lo ve y que sabe que cuando yo le cuestioné que dónde estaba y si realmente me escuchaba, Él respondió. Pero fue un proceso que yo tenía que pasar también y no fue un castigo de Dios, fue todo lo que uno hace o deja de hacer tiene consecuencias. Y en mi caso yo no me cuidé, y verdad, en la vida que yo llevaba antes de mi diagnóstico me llevó como consecuencia a recibirlo. Repito que esa es mi historia y no es la misma de todo el mundo, pero esta depresión en la que yo estuve por 2 años, yo llevo ya 7 años viviendo con la condición y en los pasados 5 años, ¿verdad?, de alguna manera conocí al Dios que había escuchado, al Dios que me hablaban en la iglesia, al Dios que yo veía que otras personas conocían o hablaban o eran locas con él. Pues yo lo conocí hace 5 años, ya sabía que existía, pero me sacó de ese lugar más oscuro. Repito que cuando yo más oscuro estaba en mi proceso, en mi depresión, y me cuestionaba un montón y nada me salía y no sabía cómo seguir, yo le preguntaba a Dios, ¿tú realmente existes? ¿Dónde tú estás? Si me estás viendo aquí sufrir, ¿por qué permite esto? Y seguía, y en un momento dado, en agosto 6, que fue en esta semana, se cumplen 5 años de ese día, Wow. mi compañero, yo digo que yo soy diseñador gráfico, ¿verdad? Eso fue lo que yo estudié, pero ya yo no soy diseñador gráfico, gracias a Dios. Yo soy diseñador de caminos, para mí, para las personas que piensan que llegaron a la calle sin salida. Pero yo era diseñador gráfico en ese momento y llamó a mi compañero porque tenía un montón de trabajo atrasado. Y le digo como que yo tengo trabajo atrasado y no te lo voy a entregar, no puedo, no tengo cabeza, yo estoy aquí como gallina sin pescuezo, decimos acá. Y mi compañero entendió.
yo le dije, yo necesito un tiempo para yo sanar. Mis defensas habían bajado un montón porque en el 2020, hace 5 años atrás, tuvimos ese encierro del COVID. Y eso es para que veas también, ¿verdad? Cómo yo entendí que nuestro estado mental y emocional, el estado constante de tristeza, de estrés, de depresión, cómo afecta y debilita nuestro sistema inmune, cómo es bien importante, ¿verdad? Cuidar nuestra salud mental y emocional. Lo entendí ahí, en ese mismo proceso espiritual, que una cosa te digo ahora cómo se mezcla con la otra, pero llamé a mi compañero porque mis defensas habían bajado. 500 de mi CD4 bajaron, tenía 1400, de momento tenía 900. En ese momento donde el COVID empezó, que tenía miedo a morir por el COVID, por el VIH y por el COVID, porque mi familia se muriera, por cómo iba a ser la vida con este encierro, tantas preocupaciones, pero en ese medio del dolor, y ya 2 años con el diagnóstico y en depresión, le cuestiono a Dios, llamo a mi compañero y le digo, no, o sea, necesito un tiempo y pues él me dice, sí, todo bien, pero yo cuelgo el teléfono. Ya le había cuestionado a Dios que dónde estaba, que me respondiera. Me llama esta mujer que lleva 30 años viviendo con VIH, que yo no la conocía. Suena mi teléfono, se llama Ivette González. Ivette me llama y es la primera vez que yo la conozco. Ella necesitaba solamente a 10 personas que vivían con VIH y otra persona que me conocía me refirió. Pero yo le conseguí esas 10 personas en menos de 2 minutos. Y ella me dijo, ella me agradeció, pero ella fue la respuesta de que Dios me estaba escuchando y que Dios existía. Cuando yo dejé mi trabajo, que justo acababa de dejarlo, ese fue mi primer ingreso en 5 meses y de ahí en adelante yo vi puertas a abrirse, milagros en mi vida y en la vida de otras personas y fue como bien loco no creer en Dios o no ver que realmente estaba ahí, porque la utilizó a ella, o sea, tanto ella necesitaba de mí como yo de ella y conocerla al sol de hoy y trabajar juntos y ver que ella lleva 30 años con la condición, más de 30 años, pero lleva 30 años luchando porque nosotros tengamos acceso a cuidado médico, tratamientos, por todo lo que tenemos hoy en Puerto Rico viene por personas como ella. Es una mujer heterosexual, ¿verdad? Es abuela. Eh, y fue esa respuesta de Dios de que no estás solo, estoy aquí contigo. Así que de ahí en adelante, como te digo, yo le pedí break un tiempo a mi compañero en mi trabajo, nunca volví a la oficina, te lo digo que nunca volví. Dios abre caminos. Él lo entendió. O sea, yo dejé mi trabajo como diseñador gráfico y se abrieron puertas por los Centros de Controles de Prevención e Infecciones en los Estados Unidos. Yo trabajo con los CDC, trabajo en Puerto Rico en el gobierno, en el Departamento de Salud, en lo que es la prevención. Hasta los otros días hacía pruebas de VIH, pero ahora estoy en el enlace a cuidado médico y tratamientos de personas con diagnóstico de VIH y yo soy un simple diseñador gráfico. Cuando ahora estoy en el campo de la salud, algo que jamás pensé y por un diagnóstico, que cuando tú miras las aplicaciones para trabajo, todos los requisitos de enfermero, psicólogo y yo, pues yo no soy nada de eso, pero Dios abrió camino y lo sigue haciendo y lo hace no para mí o para que yo esté bien, porque así como lo hace conmigo, yo me pongo, como dice Romanos 12, ser instrumento, ¿verdad? Sacrificio vivo para Dios, para que otras personas estén bien, para que usemos nuestros dones y talentos con intención y con propósito, porque no se trata de que, ay, qué lindo, que Dios me bendice. ¿Qué tú haces con esas bendiciones? ¿Qué tú haces con tus dones y talentos? Y ponerlo al servicio o estar al servicio de los demás, como dice igual, ¿verdad? Mateo 25, que te dice, por cualquier, ¿a cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te ayudamos cuando estabas enfermo? Y él dice, ¿verdad? Cuando lo hiciste por cualquiera de estos, el por más insignificante que sea, lo hiciste para mí. Y a veces no lo vemos, pero eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mi psicóloga misma me dice, nena, tienes que descansar, y yo, es que tú no sabes que Dios renueva mi fuerza, porque 50.000 personas en el camino y yo le pedí a Dios, solamente en ese proceso, ¿verdad? Que estaba cuestionándole, le pedí, oye, quítame todo este peso, yo te prometo que yo te voy a ayudar, así sea una sola persona, ¿verdad? Que esté pasando lo mismo que yo o algo peor, pero yo lo voy a hacer, y yo lo voy a hacer es que ahora son 50.000 personas que me siguen, que todos los días hablo con personas con nuevos diagnósticos, con situaciones complejas, con personas que están intentando suicidarse, y no solamente en las redes sociales, ese es mi trabajo, yo ingreso a personas a hospitales psiquiátricos, estoy en esos grupos de apoyo, estoy en colaboraciones con psicólogos, diseñador de caminos, porque es como en algún otro momento yo pensé que llegué a la calle sin salida, que ya mi vida se acabó, que el VIH me iba a matar o destruir, y realmente no es romantizando vivir bien con VIH o que otras personas lo tengan, ¿verdad? Que esto es lo mejor que me ha pasado. No, yo le doy gracias, muchas veces le doy gracias al VIH, porque a partir de ahí pues, me acerqué mucho más a Dios, ¿verdad? Mi debilidad se hace fuerte
Y he conocido, ¿verdad?, cómo ver la vida de otra manera, cuidándome más, pero también pendiente a que otras personas se cuiden o con ese deseo en el corazón. Así que sí, la salud mental y la salud mental y emocional es importantísimo, pero para mí la salud espiritual, porque en este proceso perdemos la fe, la esperanza, perdemos el norte, y para mí, pues, Cristo Jesús, de alguna manera, ¿verdad? Es el camino, la verdad y la vida. La verdad nos hará libre, ya yo no vivo con ese peso, con esas cadenas, y busco que otras personas, y lo veo, porque es que lo he visto en 5 años, que he visto milagros en mi vida, pero en la vida de otras personas, cómo se liberan de esas cadenas, de los miedos, esas ataduras, de la tristeza, cómo son libres o cómo pueden tener hasta, he visto bebés nacer. Eso jamás pensé verlo yo en depresión encerrado en mi cuarto cuando estaba alejado de Dios. Así que Wow. nada, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible, para nosotros humanamente, ¿verdad? Quizás algunas cosas puedan ser cuesta arriba, pero la fe mueve montañas. Y ese siempre también es mi mensaje, que yo lo incluyo, ¿verdad? Más allá de la salud sexual y las prácticas que puedan tener las personas, ¿cómo tienes un Dios que te ama, no importa qué? Porque yo era uno, ¿verdad? Que otras personas que se dicen ser cristianas me alejaron de ese amor de Dios, me hacían creer que yo no era merecedor de ese amor. Entonces yo, como cristiano, de alguna manera también le enseño a las personas que Dios está ahí para ti, que no importa qué, ¿verdad? Te ama, y que siempre está en la mesa, ¿verdad? Está en la mesa esperando que nosotros nos sentemos con Él, que tengamos esa relación con Él, que dependamos más de Él, que no le digamos a Dios cuán grande es nuestro problema, sino le digamos a nuestro problema cuán grande es Dios, y confiar. Pero Wow. no todo el mundo, ¿verdad?, tiene un nivel de fe, no todo el mundo tiene la misma creencia, yo respeto. Me ha tocado, ¿verdad?, atender a personas que no creen en nada o que tienen otros dioses, pero vienen a donde mí y me preguntan cómo tú puedes. Y yo, hey, ¿tú quieres conocer a mi Dios? Porque pues cada cual, pero no te obligo a que creas, sino quiero que tú tengas la experiencia y, como te digo, esa relación con Dios. Así que es bien individual, es personal, pero mi vida ha sido un antes y un después, tanto con el VIH, pero también cuando conocí a Dios. Y vamos, que es como estamos llamados, ¿verdad?, a cargar, a llevar nuestras cargas los unos con los otros, que se hacen más livianas, ¿verdad?, cuando las compartimos, y a servir, como que, ¿verdad?, A servir. que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, porque es que todas las conversaciones, todas las personas que yo ayudo, o sea, mis redes sociales no son las publicaciones que yo pongo, son los mensajes que están detrás, ese acompañamiento, esas conversaciones, que nadie ve, pero que hay un Dios que sabe y que te recompensa en público, que por eso te digo, ¿verdad?, que de alguna manera abre caminos, eh, y he visto cosas que yo jamás pensé o no sentía que merecía, porque es que la realidad, pues todo se lo debo a Él, y así como me lo ha dado, me lo puede quitar, pero siempre agradecido de lo que Dios me ha permitido vivir hasta el sol de hoy, y más que todo ver a otras personas vivir sin tanto peso, acercarse a Él, compartir su diagnóstico, lo que quieran, ¿verdad? Yo digo que cada cual, ¿verdad?, con sus metas, pero poder servir de instrumento y servirle más que todo a Dios y saber que lo que estoy haciendo por el otro lo estoy haciendo para papá, me llena el corazón. Pero es eso, ¿verdad? Cada cual. Digo que lo que perdemos, esa fe o esperanza, trato de poner esa semillita, de que tengas sí fe y esperanza, de que yo no te puedo asegurar que todo va a estar bien, porque ni para nosotros los cristianos pasarás por el fuego y no te quemarás, por las aguas no te ahogarás. No quiere decir que nunca va a haber fuego, no quiere decir que nunca va a haber agua, pero tienes a un Dios que está contigo y Él no va a permitir, no lo va a permitir. Lo he visto, así que nada, me callo. No, Andrés, gracias. O sea, creo que es la mejor respuesta para ir terminando esta entrevista. Gracias por compartir, gracias por, como tú dices, sacar de algo de pronto doloroso y del sufrimiento algo muy bueno. Eh, entonces, gracias por eso. Vamos a hacer entonces al final una dinámica que está muy trend ahora en las redes sociales, que es el ping pong. Entonces son respuestas rápidas. ¿Listo? Okay, listo. Listo, entonces empezamos con la primera. Es una palabra que define tu vida hoy. Creativo. Ok, nice. Además, súper artístico. Este que es un podcast para artistas y emprendedores. Podemos ser creativos, tenemos ese poder de crear, podemos, ¿verdad?, imaginar o innovar o hacer las cosas distintas, pero a través de la creatividad, y eso, otro don de Dios. Sí, total. Un miedo que superaste. Wow, el miedo a morir.
Es como, sé que vamos a morir en algún momento, pero ya sé que el VIH no va a ser la causa de mi muerte. Y ahora pues resignifiqué lo que es el VIH. Esas 3 letras para mí significan vive intensamente hoy. Yo no sé mañana si estoy vivo, si me levanto, no puedo ir para atrás y cambiar nada, así que VIH es para mí, vive intensamente hoy y viene por superar ese miedo a la muerte, ¿verdad? Y también por otras experiencias que estuve cercano a morir, pero eso no tiene nada que ver con el VIH. Y aquí estamos. Claro, wow, además esa resignificación está muy poderosa, ¿no? Pasa del miedo a yo puedo, a se puede si lo lucho todos los días. Muchas gracias por eso. Y finalmente, un mensaje para quien hoy recibe el diagnóstico. Yo creo que ese mensaje es habla, busca ayuda, de alguna manera acércate o conoce a Dios, si no, pues aquí estoy para ayudarte. Pero es bien importante que las personas sepan que si reciben un diagnóstico, no te puedo decir que no pasa nada y minimizar tu proceso o que todo va a estar bien. Pueden haber, ¿verdad? Como mencioné ahorita, quizás efectos secundarios, puede que no los tengas. Mira, haz las cosas con miedo. Lo importante es que te muevas, que tomes acción, que seas responsable contigo, que hagas todo lo posible por vivir bien, porque nos queda una vida por delante, sea la edad o, ¿verdad? Que hayas recibido el diagnóstico, sea joven o sea una persona mayor. Siempre hay opciones, siempre hay oportunidades, hay tratamientos que nos permiten vivir saludables y sin transmitir, y es educarnos, buscar ayuda y tener buenos hábitos. Yo lo puedo resumir así, ¿verdad? Una persona nuevo diagnóstico, pero yo sé y estuve ahí desde lo que es pensar mucho, sentir mucho, no saber con quién hablarlo por ese miedo o esa barrera del estigma que nos hace pensar que nadie nos va a querer, que ya este es el fin, que para qué hacer las cosas si ya llegamos si nos vamos a morir o, ¿verdad? Esto, ¿para qué continuar? Y la realidad que no, así que un poquito de Dios o el tratamiento funciona, ¿verdad? Pero que tú tengas una gran dosis de fe y a Dios en tu corazón también es otra cosa. Lo recomiendo. Así que busquen ayuda, que no están solos y que continuemos con nuestra vida cuidándonos más y mejor que antes. No es el fin. Bueno, muchas gracias Andrés por esta entrevista, por tu tiempo y gracias a todo nuestro público. Recuerden que este es un podcast que nos invita a salir de nuestra zona de confort y a incomodarnos un poco de una forma positiva para pensar distinto y también inspirarnos de nuestros invitados para movernos en esta industria del arte como empresarios, como artistas, como emprendedores. Y bueno, sigan en nuestras redes sociales, ya para terminar, @talent_INAES. A ti, Andrés, ¿en dónde te pueden seguir? Yo las plataformas mías las encuentran como Monotrepao, Monotrepado, Monotrepao. En Instagram mayormente estoy llevando un mensaje de prevención, pero también de vida, en cuestión de cuando pensamos que ya tenemos un diagnóstico, como mencioné, pensamos que es el fin, pues no, vamos a cuidarnos, tenemos reuniones semanales todos los martes a las 8 de la noche hora Puerto Rico, está abierto a personas que tienen un diagnóstico positivo y que no, y es un espacio tanto para aprender como para compartir nuestras experiencias, sea que somos una madre y estamos cuidando a alguien que tiene un diagnóstico, o un amigo que está pasando por una situación así, o una persona, ¿verdad?, que tiene un diagnóstico de VIH, sea reciente de años, esté buscando como que soltar todas esas cargas y ese peso del estigma en un espacio seguro. Así que Monotrepao, de alguna manera, ¿verdad?, tienes información, tienes apoyo y no estás solo. Gracias, Andrés. Y bueno, en nuestras redes sociales también de Latino Talent Agency en Instagram o también en nuestro estudio de baile donde estamos ofreciendo unas clases increíbles de distintos géneros de baile con muchos profesores muy interesantes, @estudio bailatino. Gracias, Andrés, y gracias a todos nuestros oyentes y nos vemos en un próximo episodio de Voces Latinas.